Las tres coaliciones inscritas, la coalición Centro Esperanza, la coalición de la experiencia y el pacto histórico, copan tres campos: la derecha, la izquierda y el centro. La verdadera derecha pura la representa el Partido Centro Democrático, que no es de centro. Han coqueteado para ingresar a la consulta, pero les han hecho observaciones y rechazos. No admitieron a Óscar Iván Zuluaga. Puede ser una táctica y luego se unen antes de la primera vuelta. Lo rechazaron por representar al gobierno, que ha sufrido un profundo desgaste en casi 4 años debido a la obstaculización del proceso de paz, la desprotección de los líderes sociales, la pandemia que frenó la economía y las propuestas regresivas que conllevaron al estallido social. Aunque la coalición de la experiencia dice ser de centro derecha, pocos le creen. Las tres coaliciones son variopintas, no hay homogeneidad ni unicidad, se parecen o son afines dentro de ellas, pero a veces no hay consistencia, pertenecen a diferentes partidos, las militancias son disímiles y han tenido dificultad para construir las plataformas ideológicas. Más empatía y animosidad han encontrado en el pacto histórico. Todos saben que se necesitan para concurrir y definir un candidato, porque las integran partidos y movimientos pequeños o renacidos. Deben proceder a ajustar entonces las futuras eventualidades gubernamentales si ganan asuntos de mecánica electoral, por ejemplo. En el fondo están jugando un proceso de 3 vueltas, aunque constitucionalmente solo se necesitan 2 vueltas después de la reforma electoral de 1991. La integración de una coalición es previa a la realización de la consulta popular, cuando se trata de buscar un candidato único entre varios partidos y movimientos políticos. En los sistemas presidenciales con 2 vueltas electorales. Si la norma constitucional contempla una sola jornada, la coalición se arma para llegar a la elección con unos acuerdos de gobernabilidad. Estamos hablando de coaliciones electorales para elegir un presidente. Una vez triunfado, si es insuficiente el número de congresistas obtenido, las coaliciones tienen otro carácter. Se hacen para obtener mayorías congresionales, acrecer la bancada y apuntalar al gobierno. Hay una diferencia clave entre las coaliciones del sistema parlamentario y las coaliciones del sistema presidencial. Dentro del parlamentarismo, cada partido concurre solo a las elecciones para obtener los escaños en el Parlamento, Senado y Cámara de los Diputados, y luego presentarse internamente a la elección indirecta del presidente o del primer ministro, conformando el gobierno con pactos entre los partidos y movimientos políticos. Dentro del sistema presidencial es como lo expliqué, porque la elección del presidente es directa, con voto universal. Así no exista el voto obligatorio en algunos países. Es decir, en el sistema presidencial, la votación directa conlleva a que el mismo día de la votación se sepa quién es el presidente, excepto que haya una queja, demanda, reclamación o rechazo de quien perdió. Pero si el triunfo es claro, como usualmente sucede en muchos países, acaba de ocurrir en Chile, se reconoce la misma noche quién es el presidente. En el sistema parlamentario hay que esperar una vez que se elijan los parlamentarios para hacer una reunión del Parlamento y escogerlo indirectamente.
es decir, una votación de bancadas. Como quiera que los partidos de derecha y los de izquierda no actúan monolíticamente, siempre hay matices y comportamientos disímiles dentro de la estructura de esos partidos. Quienes propugnan por salidas o soluciones más moderadas, evitando rupturas o agrietamientos que puedan llevar a una guerra civil o a actos violentos, son vistos como centristas, aunque no se retiren de la militancia de esos partidos. Si observamos el resultado de muchas encuestas, la gente se pregunta y tiene preferencias por el centro político para poder salir de la polarización. Ese es el argumento que esgrimen o también lo dan los analistas. Entonces, ¿por qué los candidatos de los partidos de centro no puntean? Podríamos pensar que el anhelo de las personas es salir de la crispación, pero los temas tratados apasionan o mueven el ánimo y van fijando posiciones o criterios para debatir en los medios de comunicación dispersos. Y son temas que tocan las fibras más íntimas, pues están ligados a lo económico, a los bolsillos familiares, y quieren que alguien los defienda con denuedo. Entonces, el equilibrio que quieren conservar los del centro político los desdibuja y pierden arrastre o atracción. Los partidos políticos que se autodenominan de centro político tratan de ganar las elecciones cuando se unen y actúan en bloque, pero usualmente se dispersan apoyando candidaturas de izquierda o de derecha. Cuando los centros políticos son afines, preparan la ruta para afrontar la campaña y buscar de esta manera un solo candidato por selección interpartidista. Si no construyen acuerdos previos en una consulta interpartidista o cualquier otro mecanismo, se ven abocados a adherirse en la segunda vuelta electoral al más afín de los que superó la prueba. De esta manera entran en minoría a la coalición de emergencia y son supeditados a imposiciones de gobernabilidad porque disminuyeron la capacidad negociadora ingresando al final de las rondas electorales. Así se atomizan los centros políticos en las elecciones. Como bien es claro, nos encontramos a menos de 2 meses de que se lleven a cabo las consultas de partidos y movimientos políticos el próximo 13 de marzo. Esto para definir quiénes serán los candidatos que participarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Por lo tanto, se han conformado 3 coaliciones donde cada una representa un sector de espectro político distinto. Todo ello pareciese que a simple vista podría ser como una herramienta para la disminución de precandidatos, como sí lo es la recolección de firmas. No obstante, aún se mantiene una proliferación de aspirantes dentro de las coaliciones. A mi parecer, hay una eficiencia de la proliferación de candidatos en una coalición. ¿Por qué? Porque esas cantidades en una coalición atraen más votantes, porque detrás de cada precandidato hay muchos seguidores, por lo cual entre mayor sea el porcentaje, mayor es la posibilidad de votos en la coalición en general. Todo ello viéndolo pues desde una primera instancia, es decir, en el momento de la competencia de la coalición más votada. Por otro lado, podría atribuirse dicha proliferación como un problema para cada precandidato de manera particular. Ahora bien, en primer lugar tenemos la coalición de la experiencia que por la conformación de sus partidos se caracteriza por unas ideas de centro derecha enfocadas a una economía liberal y pues que apoya al empresariado, contiene conservadurismo y democracia cristiana. En pocas palabras, esta coalición conserva o se asemeja a la línea que se ha llevado durante este tiempo en el poder. No obstante, es de destacar que a pesar de su pensamiento, algunos de sus integrantes no se encontraban de acuerdo para el recibimiento de Óscar Iván Zuluaga para este equipo,
pues este es del Centro Democrático y como bien es demostrado en las encuestas, este partido no goza de mucha popularidad. En la coalición Centro Esperanza se encuentra compuesto por partidos y movimientos políticos de centro con una ideología liberal de democracia, responsabilidad e igualdad. Esta coalición podría ser pues de las más votadas, pues aparte de que trae consigo el nuevo liberalismo, integra a Sergio Fajardo, quien ha resultado con una buena favorabilidad, e inclusive los demás miembros que lo integran. Y por otro lado, el pacto histórico se caracteriza por una ideología de protección de derechos humanos, igualdad social y sumado a ello ambiental, pues sus integrantes provienen de partidos y movimientos que buscan cambios y progresismo. Estos vendrían siendo los opositores de la derecha. Es por lo cual que han ganado más favorabilidad frente al ciudadano, pues como comenté anteriormente, existe un desgaste político frente al Centro Democrático. Entonces es posible afirmar que el porcentaje de aceptación hacia estos integrantes del pacto histórico, sobre todo hacia Gustavo Petro, sumó posterior a las problemáticas presentadas en el paro nacional del anterior año. Además de estas coaliciones, hay otros aspirantes a la jefatura del Estado que han expresado su intención de llegar de manera independiente a la votación de mayo y que han preferido no realizar acuerdos por el momento con ninguna de las convergencias en competencia. Es evidente que los candidatos que no jueguen en las consultas presidenciales de marzo de 2022 van a salir debilitados hacia la primera vuelta. Pues esto es algo que la experiencia nos deja del 2018. Aunque no todo lo podemos dar por vencido, pues la popularidad de Rodolfo Hernández ha destacado bastante. Para las elecciones de este 2022 se recomienda ante nada informarse. Tenemos todas las herramientas para hacerlo, hacer un seguimiento previo durante todo este tiempo a cada una de las candidaturas. Entendamos que la lucha verdadera se lleva a cabo en las urnas. También dentro de las recomendaciones está el ir buscando alternativas para disminuir el riesgo del fraude electoral, como por ejemplo el postularse para testigo electoral y lograr estar pendiente si se lleva a cabo alguna causal del artículo 192 del Código Electoral y así solicitar una reclamación si se llegase a dar el caso, entre otras cosas. En esta semana se ha presentado una crisis dentro de la coalición del Centro Esperanza, compuesta por fuerzas de centro, centro izquierda, incluso centro derecha. La aspiración de Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y Carlos Amaya por el mismo partido Verde Oxígeno ha resultado en una inconformidad, una molestia de parte de Juan Manuel Galán y Robledo, el senador Robledo del Partido Dignidad, frente a la posibilidad de que tantos candidatos vayan a la consulta que se va a generar el día de las votaciones 8 de marzo para Congreso de la República, Senado y Cámara. Y es importante entender que entre más se disperse el voto, entre más candidatos haya, menos probabilidad hay que el ganador de esa consulta tenga una votación abultada. Entonces es entrar con un case muy bajo al juego final de la primera vuelta presidencial. Casi que esas primarias funcionarían como al estilo de Estados Unidos, esas consultas funcionarían como unas primarias al estilo de Estados Unidos. Es importante que se sepa que la mayoría de la votación colombiana o el votante colombiano se autodenomina como de centro. Casi un 60% de quienes dicen que van a votar se reconoce como de centro. Y eso determina que esta fuerza finalmente sea la que vaya a inclinar la balanza hacia la izquierda o hacia la derecha en una eventual segunda vuelta. Esto si no se impone esta fuerza dentro de la primera vuelta. La idea que se puedan realizar estas primarias o estas consultas es que la población decida mayoritariamente por un candidato, abultadamente sacar una mayor votación posible para entregar un case a la primera vuelta. Y si esto no se da dentro del centro, pues ya entrarían perdiendo. Existe otras dos coaliciones, la coalición de la experiencia, en el caso de
los gobernadores, exalcaldes, donde también ha habido crisis por la pretensión de entrar el uribismo en cabeza de Óscar Iván Zuluaga a dicha coalición. Eso no se terminaba de dirimir y pienso que la consulta va a estar muy movida, entre otras porque también a las fuerzas interesadas en votar en la consulta del pacto histórico les interesa manifestarse y ahí se espera que Gustavo Petro saque la mayor votación de esa consulta, sin dejar de lado que muy probablemente Francia Márquez va a tener la segunda votación y ojalá pues sea también muy abultada para llegar con un caso importante a la primera vuelta. Estos conflictos son normales en la medida en que se generan pactos, se generan alianzas, se dividen o se reconfiguran las fuerzas. Vemos como el uribismo y la imagen de Uribe y del presidente Duque determinan que casi nadie quiera jugar con Óscar Iván Zuluaga y ya veremos si la figura, por ejemplo, de Federico Gutiérrez o de Char se terminan imponiendo en esta consulta también de la coalición de la experiencia. Finalmente pienso que Juan Manuel Galán tiene razón, debemos tener pocos candidatos en la consulta del Centro Esperanza, y de esa forma resolver si finalmente va a ir Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, quien ha tenido una semana muy dura por las denuncias que ha hecho de su vida personal su exmujer, y si finalmente se decide o no se decide que sea Carlos Amaya o Ingrid Betancourt también candidata o candidato en esa coalición, y determinar si finalmente Alejandro Gaviria iría en la consulta o no iría. Esperaremos qué puede suceder. Ahí también está la candidatura de Luis Guillermo Murillo por Colombia Renaciente y la de Juan Fernando Cristo. Así que esa dispersión iría en contra de los intereses, digamos, de llevar al centro con una votación lo suficientemente abultada como para competir con los otros dos resultados de las otras dos consultas. Los colombianos tienen la palabra, esperemos que la registraduría también tenga un buen comportamiento y una buena gestión y que prevalezca la democracia, sea cual sea el resultado. El próximo 13 de marzo los colombianos iremos a elecciones para renovar el Congreso de la República de un lado, teniendo en cuenta las necesidades sociales, reformas que tienen que ver con la necesidad de la paz, la seguridad ciudadana, sin duda, y ante todo acabar con la corrupción. Necesitamos un Congreso comprometido con las grandes reformas sociales que está pidiéndole el mundo a Colombia y la sociedad colombiana a los dirigentes políticos. Eso es lo primero de ese proceso electoral. Lo segundo es podemos participar en las consultas interpartidistas que harán tres coaliciones que está primero Equipo Colombia, donde está la exgobernadora Dilian Francisca Toro, y está Sergio Fajardo, y está Enrique Peñalosa y otros. El propósito no es dar aquí la lista de los precandidatos. El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, solicitó ingresar a esa coalición y la coalición le cerró las puertas y dijo que no, y entonces él se lanza, no va a participar en consulta, sino que ya va como un candidato del Centro Democrático en las elecciones presidenciales que serán en mayo. Es decir, ya ese candidato está listo. Pero ellos tienen que escoger un candidato, me refiero al Equipo Colombia. Aquí está el problema, y es que cada candidato tiene su propio partido y no se logró que por lo menos fueran dos para que no hubiera esa multiplicidad de candidatos donde prácticamente cada equipo, cada partido, cada movimiento quiere que sea su candidato el que represente a la coalición. Esa situación genera dificultades, lo mismo que en la segunda coalición que voy a nombrar, que se llama Centro Esperanza. Esta también tiene una multiplicidad de candidatos y acaba de ingresar Ingrid Betancourt allí, y eso son como 8 candidatos que estarían en el tarjetón de esa consulta,
y cada movimiento tiene su propio candidato y ninguno quiere dejar de serlo para apoyar a otro. Es una situación que a mi modo de ver lo que va es a dispersar el voto, a generar malestar entre el elector, porque no sabe propiamente como cuál es y por qué se mantienen esas, cuando ha podido, volver dos candidatos, dos corrientes básicamente, y las coaliciones definir cuál de esos candidatos, uno y dos, cuál de esos dos es el que representa la coalición, que es al final un acuerdo programático, no de personas. Bueno, ese es el uno. Y el otro lidera no solo la intención de votos, sino que lidera todo el proceso y además ha traído muchas corrientes, no necesariamente de izquierda. Me parece que aquí es muy importante señalar lo siguiente sobre el pacto histórico. El pacto histórico no es un acuerdo de izquierda. La izquierda, si se quiere, ni siquiera es la mitad, es un poco menos de la mitad. Yo lo que veo es que los colombianos lo que quieren es verdaderas reformas. Es decir, lo que plantea el pacto histórico es algo concreto, son plataformas, propuestas, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, esta es la reforma que proponemos en salud, etcétera, en educación, en fin, en temas ambientales. Nadie más lo ha presentado. Las coaliciones se habla de fulanito y el otro, pero no hay propuestas concretas. A mi modo de ver, allí está un grave problema de esas coaliciones. No hay una campaña en torno a programas. El único que tiene una campaña en torno a propuestas específicas, concretas, y por eso atrae al electorado es el pacto histórico. Esa es, a mi modo de ver, la primera visión sobre este proceso, que sin duda apenas está arrancando y seguramente tendremos oportunidad de analizar las corrientes ya en sus propuestas programáticas, que me parece que es lo importante. Por ahora debe saberse que son 3 coaliciones y que usted debe votar, pedir la tarjeta de una de esas coaliciones y marcar el candidato que usted quiere. No puede tomar 2 tarjetones para 2 consultas, solo una. Este año son las elecciones nacionales. A las legislaturas, particularmente las 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y a presidencia, es decir, a la rama ejecutiva del poder público. En este sentido hay 3 vertientes muy fuertes que se están definiendo como 3 grupos. El que se puede denominar en la derecha es el que se ha autodenominado como Equipo por Colombia, que en una primera versión fue la coalición de la experiencia. En ese grupo hay políticos de trayectoria a nivel regional, muy en clave de la política tradicional del partido de la U. Está Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, del partido conservador está David Barguil de la costa, de una proximidad con el uribismo está Federico Gutiérrez, y estuvo Cárdenas en un principio, ahora ya declinó su precandidatura, y está el señor Enrique Peñalosa. En ese grupo también hubo un elemento muy importante en el cual Dilian Francisca declinó su aspiración presidencial y le dio el aval del partido de la U a Enrique Peñalosa. También Zuluaga y el Centro Democrático han pedido cancha, han pedido entrar a esa alianza para cerrar bloque y cerrar fila frente a el resto de grupos que están organizándose y que están ensamblándose. Ese es un grupo particularmente de derecha, de la política tradicional, clientelista, de los partidos que están acostumbrados a hacer política de una forma en la que se combina muy fuertemente el quehacer de la administración, la burocracia, como un botín importante en la transabilidad electoral. Y en términos ideológicos están muy cerca al uribismo. Y ahí ha habido una tensión que yo creo en lo personal se va a ir resolviendo en las próximas semanas para ir cerrando bloque en contra de los otros grupos. Hay un segundo grupo que se puede decir no es tan de derecha, que se han identificado como de centro, y es la coalición de la esperanza.
En este grupo, digamos, es diverso, pero se caracterizan por ser bien hablados, bien vestidos, bien pensantes, ecuánimes, tranquilos, calmados, objetivos, tibios, para hacer corto el cuento. Está Ingrid Betancourt, que yo creo que es la candidata o la precandidata más fuerte de esa alianza, dado que Sergio Fajardo, que es otro de los precandidatos, está de capa caída de frente al proceso de Hidroituango. Alejandro Gaviria no pudo despegar. Cristo, digamos, no representa un sentimiento en el electorado, el nuevo liberalismo y los Galán tampoco. Entonces hay que tener mucha suspicacia frente a Ingrid Betancourt en ese grupo, que yo creo que puede dar una sorpresa importante. Sin embargo, en su discurso de alejándose de los extremos, pues no garantiza un elemento confiable frente a el proceso, digamos, de transformación que este país realmente necesita para implementar la paz y para acabar con la corrupción, o al menos tener un foco importante de crítica a eso. Y por el otro lado está el pacto histórico, que busca, al menos en términos de papel, creo yo, ser abierto en diferentes candidaturas. Entonces está la de Sade, está la de Francia Márquez, pero realmente el candidato de esa coalición es Petro. El pacto histórico está todo girado hacia Petro, y la consulta no va a ser más que para definir a el candidato vicepresidencial, porque el candidato presidencial ya está definido, y Gustavo Petro, dicen las encuestas, va a ser un contendor importante en la primera vuelta, que puede estar garantizándose el paso a la segunda vuelta. Y también hay un punto, digamos, flotando en la carrera presidencial, que es el ingeniero Rodolfo Hernández, quien fue alcalde de Bucaramanga y que algunos han tildado de ser el Trump colombiano. Es un tipo que habla de frente, que no se pone con retórica supremamente elaborada, así que con una suerte de discurso anticorrupción ha logrado calar en muchos sectores. Pero, y lo más importante, es que se ha acercado y el Centro Democrático lo ha atraído, y ha habido una especie de conversación entre Rodolfo Hernández y el Centro Democrático. Entonces, muy posiblemente puede decantarse hacia el grupo de lo que se ha denominado la derecha, que yo creo que va a ir cerrando filas muy rápido y muy pronto, en contra, más que de la coalición de la esperanza, es frente al pacto histórico, y particularmente en contra de Petro. Entonces yo creo que hay un panorama similar al que vimos hace 4 años, en el 2018, que se van decantando dos posturas, una muy de derecha, basada en la seguridad, por ejemplo, en la política tradicional, y otra un poco más plural, diversa, liberal, caracterizada en este caso por Petro. Y en la mitad, digamos, van a quedar los bien pensantes, los bien hablados, los que también han sido funcionarios del Estado, y que no van, yo creo, que a desempeñar un rol muy diferente que al que desempeñaron en el 2018, intentándose marginar de los extremos, según ellos, pero que en últimas son posturas, digamos, realmente entre la continuidad de modelos neoliberales, profundamente conservadores, basados en el poder de la fuerza, tanto legal como ilegal, y el uso de las armas legales e ilegales, frente a un proyecto plural, democrático, alternativo, diverso y heterogéneo. Creo que ese es el panorama que tenemos de cara a las elecciones de este año. La importancia de las coaliciones está señalada en un ensayo titulado Los gobiernos de coalición y su incidencia sobre los presidencialismos latinoamericanos, en el caso del Cono Sur. Los autores son Josep María Reniu y Adrián Albalá, publicado en la revista Estudios Políticos de México.
Y se nos dice, un rápido repaso al panorama gubernamental mundial indica que los países más desarrollados y la mayoría de los países europeos llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones, sean estas mayoritarias o minoritarias, por ejemplo en Alemania, en Holanda, en Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Noruega o Dinamarca. Se han señalado repetidamente que gobernar en coalición permite expresar mejor los principales valores de la democracia, compartir responsabilidad de gobierno con otras formaciones políticas supone una apuesta decidida por el pluralismo político, ampliando de esta forma la base social del gobierno. Como efecto de estas dinámicas de coaliciones en ejercicio del poder compartido,